Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo programa, una nueva conversación aquí en Tangente. Hoy tenemos dos invitados, ahora pasaré a presentarlos, pero antes recuerden que conviene mucho que nos sigan en nuestras redes sociales para que estén atentos a todo lo que nosotros sacamos. Ya saben, Tangente GT en YouTube, Tangente GT en la plataforma de podcast favorita, y síganos en nuestras redes sociales como Tangente GT en YouTube y demás. Denle a notificaciones también para que encima les avisen cada vez que nosotros subimos un contenido. Bueno, el día de hoy vamos a intentar entender un tema que ha tenido cierta actualidad, quizás no ha estado en boca de todo el mundo, pero que creemos que es un tema bastante importante y bastante polémico, como ustedes podrán ver. Para esto nos acompaña Cristian Paul Escobar Maldonado, gerente de la empresa de comercialización de energía eléctrica. ¿Qué tal? Gracias. ¿Cómo? Gracias por recibirnos acá en tu casa. Contentos de compartir contigo estos temas. Muchísimas gracias. Y también nos acompaña Jorge Orlando García, auditor interno de la institución. Mucho gusto, Daniel. Mucho gusto. Aquí estamos a las órdenes para cualquier situación que podamos aquí comentar. Los dos vienen del INDE, que es esta, ¿cómo decirlo? ¿Cómo explicar el INDE? Esta organización estatal que se encarga de distribuir energía. Sí, una entidad estatal descentralizada y autónoma, que es la encargada de la generación y que es la encargada de la transmisión y llevar la energía a ciertas empresas que la transmiten a los hogares guatemaltecos. Digamos, el INDE está involucrado en cuánta de esa transmisión, ¿no? Sin tener así cifras exactísimas, pero ¿qué importancia tiene el INDE en este ecosistema de energía nuestro de Guatemala? Bueno, Daniel, yo creo que para muchos del sector conocen que el INDE es sumamente importante, no solamente por ser una institución que ya tiene 65 años en Guatemala, por ser autónoma, sino porque fue, digamos, quien generó condiciones buenas, perfectas, diría, en el año 95-96 para una creación de una ley general de electricidad. El INDE posee una única central de abastecimiento de generación llamada Chixoy, es una de las más grandes del país y es la única central de generación hidroeléctrica que los guatemaltecos tenemos que posee un embalse de regulación anual. Esto en el sector eléctrico es muy apreciado, muy conocido, muy reconocido, porque significa que es como una batería gigante de la cual todos los guatemaltecos hacemos uso de ella, ¿sí? Es la única, te repito, y por lo tanto eso ya hace especial al instituto, no por mencionar que hay otras 8 centrales hidroeléctricas que posee y que opera. Actualmente solamente participan un 18% de la generación nacional, pero sus plantas son súper importantes para el sistema. Además, el INDE, como sabes y como muchos sabrán, también posee una empresa que es de transmisión y esta empresa pues lo que hace es el mantenimiento, la operación y la planificación, la construcción de nuevas líneas de transmisión. Las líneas de transmisión son sumamente importantes, son el centro nervioso, digamos, de este sistema eléctrico que lleva, trae, envía energía de un lado a otro donde se necesita, en el momento que se necesita. Y este sistema de transmisión del INDE está en todo el país. Por el momento seguimos siendo en el INDE una de las empresas del sistema de transmisión más grande que poseemos. Al igual que la generación, la transmisión también ya tiene competencia en el actual mercado y INDE posee otra empresa. Esta empresa es la empresa de comercialización. Esta empresa se encarga de que esos productos y esos servicios pues se comercialicen de una manera adecuada en el mercado para quien lo necesita, empresas de distribución, por ejemplo. Entonces, solo para hacer un resumen y para entender, tenemos el ámbito de, y esto es aquí en Guatemala y en todo país del mundo, tú tienes un ámbito de generación. En ese ámbito de generación el INDE pesa un 18% más o menos. Luego tenemos el ámbito de transmisión de la energía, que es todos estos cablones que ustedes ven que mueven por todo el país esa energía generada.
el 18 es por el INDE y los otros son privados, ¿verdad? En el caso de transmisión, la participación del INDE es mucho mayor. No, pero prefiero la generación. En generación, la generación sí, es correcto. como un 80%, 82% de generación privada. Es decir, exacto. Que son las famosas hidroeléctricas de las empresas privadas, que son calderas de los ingenios, que son... todavía no tenemos una térmica, ¿verdad? Sí, sí, hay una, ¿verdad? Sí, nosotros poseemos centrales de generación hidroeléctricas, poseemos también geotérmicas y una pequeña central de combustión, sí, térmica, correcto. Esta energía tiene que ser transmitida. Es decir, tiene que pasar de donde se genera a cruzar el país, vamos a decirlo así. Y en esa parte el INDE tiene un peso mucho más importante. ¿Le compra la energía a los privados, el INDE, para poder llevarlas? El INDE, como te comentaba, tiene una segunda empresa, que es la empresa de transmisión. Esta empresa, sus activos son las líneas de transmisión que bien mencionaste, de diferentes voltajes, altos voltajes. Esta empresa obtiene sus ingresos de lo que es los peajes eléctricos, ¿sí? Alguien que se conecta de un extremo y envía su energía al otro extremo, pues está haciendo uso de este sistema. Como una carretera de peaje, digamos. Es. O sea, tú entras aquí y sales aquí. Entonces, nuestros colegas de la empresa de transmisión tienen estos activos y ganan, ¿sí?, por el cobro de este peaje. Este peaje se lo cobran a sus hermanos de generación, pero también otorgan este servicio a los privados. Como bien lo mencionaste, Guatemala ha sido, me parece, desde el año 96 un ejemplo para la región latinoamericana, Daniel, con la llegada de la Ley General de Electricidad. Al día de hoy tenemos una de las reglamentaciones a nivel de ley, de normativos, que son ejemplo para muchos países. Esto ha permitido que, al igual como lo mencionas, ha habido una gran cantidad de inversión privada en el sector eléctrico. Y tenemos un parque de generación donde ves absolutamente todas o casi todas las tecnologías disponibles. Ves solar, ves geotermia, ves hidroeléctrica, ves biomasa, y todo esto viene porque el sector eléctrico se ha constituido en una base estable de reconocimiento de derechos, en donde aquella persona que ha venido a confiar, pues efectivamente tiene las reglas claras al momento. Entonces, el INDE, jugando esta clase de papel en generación y transmisión, ¿tiene qué tipo de clientes normalmente? ¿A quién atiende? Aparte de, digamos, los que ya hemos dicho de generación, cuando te tienes que conectar del otro lado, ¿quiénes son todos los clientes del INDE? Mira, hay un cliente mayoritario para la institución, y ese cliente por naturaleza es el agente distribuidor. La ley definió de que debería de definirse esta cadena de producción y de servicio. Entonces, se tienen que tener agentes generadores, agentes de transmisión y agentes de consumo. En este caso, el mercado regulado es a través de lo que le conocemos normalmente como las distribuidoras, las empresas de distribución. Ellas consumen la energía. Entonces, un cliente natural nuestro, o un cliente importante nuestro, son las empresas de generación. INDE le vende acá en Ciudad de Guatemala, pues le vende a la empresa eléctrica de Guatemala. La empresa le vende energía de Orsa, le vende energía de Oxa, que son pues empresas grandes. Pero también INDE le vende a las empresas eléctricas municipales. Recuerden que en San Miguel tienen madera de expertos y tienen absolutamente todo lo que ustedes necesitan para su proyecto de carpintería y remodelación. Si quieren ustedes, los pueden visitar en la zona 9, en la tienda ubicada entre la Sexta Avenida 1227, o llamar y escribir, porque también se puede escribir por WhatsApp, al 2268-0808. Si necesitan cualquier cosa relacionada con carpintería y remodelación, nosotros aquí en Tangente, desde el principio, recomendamos San Miguel. Y ahí es donde está el kit de la cuestión. Ya hemos ido explicando un poquito cuál es el sistema, y uno de los temas polémicos que vamos a hablar hoy
es precisamente cómo esa energía que se está conectando de esta manera y que se está transmitiendo llega a estas empresas de distribución eléctrica de las municipalidades. Me decían antes que hay 19 empresas de este tipo, municipales. No, perdón, 19 empresas de distribución. Son 16 municipales, con las cuales 14 empresas, el INDE es su principal proveedor. Sí, es correcto, Daniel. Estos pues, son datos públicos, fácilmente de observar en alguna de las páginas de los agentes. En este caso tenemos la Comisión Nacional de Energía, donde son páginas de información pública muy, muy transparentes como la del mercado eléctrico. Y ahí tú puedes observar cuál es el listado de las empresas de distribución. Son 19, te decía, Empresa Eléctrica de Guatemala, de Orsa, de Oxa, son otras, ya quedan 16. De las 16 hay 2 con las cuales el INDE no tiene relación. Es la Empresa Eléctrica de Tacaná, de San Marcos, y la Empresa Eléctrica de Patulul. Con ellas el INDE, no te puedo decir por qué, pero al día de hoy y no ha tenido relación comercial con estas 2. Las otras son 14, haciendo la matemática, son 14, y con esas 14 sí hemos tenido relación comercial y relación técnica con ellos desde hace muchos años. Jorge, ¿cuánto deben al INDE estas empresas? Datos financieros se estima 3.500 millones aproximadamente. 3.500 millones de quetzales en deuda. En deuda. De 14 empresas, supongo que concentradas esas 14 son igual de morosas, no creo. No las 14, casi el 50%, o sea, 7 empresas es la que consolida 3.5 millardos. Y de esas llama la atención una de las empresas que es la Quetzaltenango, que casi tiene 1.500 millones de quetzales de deuda. O sea, Quetzaltenango, nuestro amigo alcalde, digamos, alcaldía de Quetzaltenango, debe casi la mitad de esa deuda. De esa morosidad. 1.500 millones de quetzales en esa empresa eléctrica. Esta gente le cobra a los usuarios, ¿verdad? Sí, digo, si tú estás en Shela, no es gratis la energía. Sí, efectivamente, la empresa le vende el servicio de energía al usuario, a la población. La población la consume y por consiguiente la paga. Ese es el mecanismo. Sí. Y la empresa ingresa ese dinero. Ingresa ese dinero y ya tiene una deuda con el INDE en este caso, que es la que tendrá que pagar. Si yo recibo de mi proveedor, digamos que mi proveedor me está dando manzanas y se las compro, y luego yo esas manzanas se las vendo a clientes, ¿no? O sea, le estoy dando a un gran proveedor, ustedes serían en ese sentido el gran proveedor, y luego le estoy vendiendo a la población, a la gente, le estoy vendiendo de 5 en 5 manzanas o de 10 en 10. ¿Qué he hecho con todo ese dinero que no le he pagado a mi proveedor, pero que sí le he cobrado a mis clientes? Muy buena pregunta. Efectivamente, ahí está la parte de la ejecución presupuestaria. Habría que examinar esos rubros importantes, el destino de esos recursos. Pero no sabemos ahora mismo. No, en este momento se desconoce, ya máximo que es información financiera propia de cada municipalidad. No sé que es pública, pero sí es propia de ellos, ¿verdad? Si está usted planeando un evento especial y quiere sorprender a sus invitados, ¿no? Con una gastronomía de calidad, bueno, puede intentarlo usted, seguro que es un cocinillas, pero es mejor, creo yo, para asegurarse, escribir al 5923 91 98, 5923 91 98 a los amigos de Cocina y Más, y tendrán ustedes una experiencia culinaria memorable para todo tipo de eventos. Si hablan con ellos, con los amigos de Cocina y Más, pueden ustedes pedir y adaptar al gusto del consumidor el tipo de evento, ya sea boda, ya sea bautizo, ya sea una junta con amigos. Ellos se adaptan a sus gustos, se adaptan al tipo de evento y les ofrecen un producto de calidad, postres, platos de todo tipo de sabores, y quedan ustedes muy bien con sus invitados. Ya saben, los compañeros de Cocina y Más les pueden ofrecer una experiencia culinaria ideal.
Yo espero que la audiencia haya entendido un poquito el dilema que tenemos aquí. Tenemos una entrada de un servicio que vale 3.500 millones y 7 municipalidades que no han pagado ese dinero, pero que sí se lo han cobrado a sus usuarios. Es decir, 3.500 millones que faltan. Hasta ahí todo bien. Alguien del público diría, ¿por qué no cortan la energía? ¿Por qué no cortamos la energía? Para serte sincero, Daniel, no es una idea nueva, ¿verdad? Sin embargo, no es la forma de solucionarlo, ¿sí? Creo que como guatemaltecos deberíamos de entablar el diálogo necesario y responder a las responsabilidades que cada uno tiene. Mira, el hecho de... A ver, veámoslo de esta manera. Si tú como usuario en Puerto Barrios, en Quetzaltenango, acá en Guatemala, no pagas tu energía eléctrica por 2 meses, creo, o 3, pues se suspende el servicio, ¿sí? Y ya no tienes más. Tienes que ir a la oficina de quien te da el servicio, hacer nuevamente el trámite, poner al día tu deuda y entonces vuelves a tener servicio. Nosotros no llegamos al usuario final. Nosotros tenemos un punto de entrega o quizá 2 puntos de entrega y en esos puntos de entrega, a partir de ahí, las empresas se hacen responsables. A partir de ahí las empresas hacen su distribución. El hecho de pensar en apagar, cerrar el switch, pues dejarías a toda la población sin energía, incluyendo escuelas, hospitales, población necesitada en realidad, comercios importantes. Pero ellos ya pagaron la energía. Ellos ya pagaron la energía a quien se la cobra, que es la empresa municipal. En ese sentido, no es justo, pero hay otros temas, digamos, profundos en temas de derechos humanos y demás, y entonces, técnicamente, se puede hacer. Pero estarías dejando a Shell entera sin energía. Y mira, nuestra institución no es de ese nivel bajo, digamos, de administración. Sí, definitivamente, como tú mencionabas hace un rato, aquí hay una conciencia que hay que despertar y es la del pueblo de Guatemala, porque ellos sí pagan su energía, pero el proveedor de ellos no le paga. Tú hacías la analogía de las manzanas. Sí, está aquel granjero finquero que produce manzanas, muchas, y entonces yo te vendo algunas a ti y tú las vendes al menudeo en el mercado. Tú sí recibes ese dinero de tus manzanas que tú vendiste, pero no se las pagarías al granjero. Eso es lo que está sucediendo. Eso no es correcto, no es sano, pero deja eso. ¿Qué se hizo el dinero, Daniel? Claro. ¿Dónde está ese dinero? Y no son 5 quetzales, son miles de millones que a lo largo de los años estas empresas que están morosas no han pagado sus deudas. Y déjame, creo que es algo importante para esta mesa y para quien nos escucha. Hay que resaltar, Daniel, de que en Guatemala estas 14 empresas municipales, hay empresas que son excelentes en todo sentido. Hay 7 empresas que no tienen deuda al DINDE. Hay 7 empresas que hacen todo su trabajo y sí le pagan al INDE. Son 7 empresas donde técnicamente hay un índice que le llaman el índice de pérdidas eléctricas, donde técnicamente el índice de pérdidas eléctricas es bajo. Son eficientes, no tienen deudas y siguen sirviendo a su población. O sea, eso sí es posible hacer. No tienen vicios, digamos, ¿sí? Y son efectivos. Pero hay otras 7, que es el tema de hoy, donde es totalmente lo contrario. Y no solamente es una falta de voluntad de pago o de cumplir sus responsabilidades. Cada 4 años deciden qué hacer y deciden no pagar. Es el hecho, Daniel, de que están afectando a su población, se están afectando ellos como empresa eléctrica
y a la administración de esa empresa eléctrica, y están afectando a los dirigentes de esa empresa eléctrica. Sencillamente porque no tienen una disciplina, un orden de cómo hacer las cosas bien. Esta deuda, Jorge, es de ¿cuántos años? Bien, Supongo bien. que variará de caso a caso, pero... Sí, es acumulativa, pero bien estamos hablando de unos 15 años por atrás aproximadamente. O sea, empezaron a no pagar algunas hace 15 años Así y luego es. ya se fueron... Se fueron acumulando. formalizando con convenios de pago, volvieron a atrasarse. La cuestión es que a la fecha ya es un monto acumulado de diferentes años, de diferentes periodos. De 3.500 millones de quetzales, como hemos dicho. Pero ¿por qué estamos aquí? Esa no es la gran noticia. La gran noticia es que hay una iniciativa de ley en el Congreso que se está discutiendo y que se quiere aprobar y está siendo impulsada por algunos diputados para perdonarles esta deuda a esas 7 municipalidades, ¿verdad? ¿Qué implicaciones tendría si se aprueba esta ley? Bueno, principalmente de esta venta, el INDE tiene sus ingresos. Y sus ingresos van con la finalidad de reinvertir nuevamente esos recursos en proyectos de generación, de transmisión. Entonces, ahí la importancia de tener ese recurso, porque la actividad principal del INDE es un tema social. Por ello vamos a comentar que hay una tarifa social, hay un aporte social, y hay un programa justamente de llevar electricidad a las áreas rurales. Pero sin recursos, casi que está limitado. O haciendo mal uso de los recursos también se limita. ¿Cuánto dinero se tiene para inversión? Sabiendo que estos 3.500 millones no se tienen, ¿qué dinero sí se tiene para inversión? El presupuesto del INDE en este periodo 2024 son de 3.400 millones de quetzales. Todo el INDE. Todo el INDE, así O sea, es. se le debe más del presupuesto anual. Anual, así Digamos, es. ok. Cabal, sí. Entonces, de ahí hay una buena parte Imagínenselo en su para familia. proyectos. Imagínenselo en su familia, que tú tienes un presupuesto anual de 100.000 quetzales y que te deben 100.000 quetzales. Imagínense lo que significa eso financieramente. Sí, Daniel, es una decisión delicada, crítica para la institución, lo es, pero yo siempre digo, Daniel, que es más grande que la institución, ¿sí? Estamos hablando de Guatemala. En realidad es la única institución estatal autónoma con una visión social, ¿sí?, que existe. Y sin no tener ingresos, pues de poco en poco va a ir desapareciendo. O sea, a lo largo de los años se ha visto que la institución ejecuta, realiza, construye muchos proyectos sociales, ¿sí?, y enfocados al tema de energía. Y ahí ves vos el tema de la planificación de crecimiento del acceso a la energía. Hay estudios de que tenemos un 8% de la población aún sin energía. Y ellos están en áreas remotas, inaccesibles, que nadie va a llegar a poner postes, a poner paneles o a darles ese servicio porque no representan ningún negocio. El consumo de ellos es muy bajo. Claro. Entonces, y la inversión es mucho más alta. muchísimo más. Nadie va a llegar. El INDE lo hace. El INDE año con año, ese es su plan, ese es su meta, es su compromiso social de llevar la energía a quien lo necesita. Y esa plata que nos entra, que debería de estar con nosotros, es para eso. ¿Quién, según esta ley que está encima de la mesa, pagaría esos 3.500 millones? ¿O cómo se haría? O sea, ¿es el INDE el que tendría que perdonarles la deuda de una vez? ¿O cómo está estructurada esa ley? Mira, no sé el proceso, pero yo te puedo decir que nosotros estamos enfocados en atender esta coyuntura, que son de hecho 2 iniciativas de ley, que tienen el mismo objetivo, que se condone la deuda. Y más allá del proceso, Daniel, creo que el mensaje es para muchas instituciones del Estado, para el gobierno en general, es que una idea como esta, que va a afectar a un ente importante en el sector eléctrico, pues pareciera que hasta ahí va a llegar el tsunami, pero no es así. Esto se está tratando del sector eléctrico nacional, ¿sí?, y va más allá, va en el tema de certeza y seguridad jurídica en Guatemala.
es una deuda real. Es una deuda que ellos ya tienen la plata y no han querido pagar. O sea, sería distinto que ellos le devolvieran la plata a sus... No tienen, no lo van a hacer. Pero sí quieren que se condene. No es posible. Constitucionalmente no es posible. Transdoc es la feria del empleo permanente. No sé si para contratar a gente en las empresas municipales para que empiecen a pagar un buen financiero, seguro que Transdoc lo podría conseguir si nuestros amigos del INDE o de las empresas municipales, sobre todo, quisieran. Pero si está usted en una situación en la que necesita talento humano y en la que tiene que contratar a las personas ideales para un puesto, ya sabe, se va a transdoc.com o escribe a contáctenos@transdoc.com. Ahí puede tener acceso ilimitado a las hojas de vida, a usuarios reclutadores y puede encontrar lo que por su cuenta a lo mejor no está encontrando, que es el mejor recurso humano para lo que sea que usted necesite. Transdoc ya se ha dedicado a esto durante muchos años y le puede ayudar con su expertise. Ya sabe, Transdoc, la feria del empleo permanente. Existen mecanismos, formas para poder pagar esta deuda que puedan no quebrar a las municipalidades. Digamos, no es el caso porque el alcalde de Xela, este nefasto que encima está sacando a 3 concejales de forma absolutamente fraudulenta del Consejo Municipal, fraudulenta con un sistema de justicia brutalmente corrupto. Son 3 concejales que le estaban fiscalizando y el tipo se los ha bajado, básicamente. Pero esta persona se ha reelecto. Pero imagínense que yo soy un alcalde con buenas intenciones, que me elijo en Xela o en cualquiera de estos municipios. Por cierto, creo que no hemos hecho el ejercicio de decir cuáles son los municipios. Xela y cuáles son los otros 6. Sí. Bueno, sí, Xela, pues... es el núcleo duro, digamos. Pero ahí hay 2.500 millones en otros 6. Él tiene la mitad de la deuda. Solo Quetzaltenango tiene la mitad de la deuda. Y las otras 6, es Hualán. En Zacapa. Zacapa, Jalapa. O sea, Hualán, Zacapa. O sea, 2 municipios en Zacapa. Correcto. Más Jalapa. Jalapa, Puerto Barrio y Guastatoya. O sea, en ellos se concentran los 3.500. ¿Hay alguna forma de pagar que no quiebre, digamos? Imaginemos que tienen buena voluntad. Sí, el INDE ha dado facilidad de pago, o sea, convenios de pago, con una cuota mínima, llamamos así, en relación al saldo total, como anticipo de pago, diluido en un plazo razonable para que no afecte justamente la continuidad del negocio de las empresas y no afecte financieramente el tema, ¿verdad? Pero ¿y qué implicaría? Por ejemplo, hablando ya concretamente, tú me debes 1.500 y me tienes que pagar ¿cuánto al año? ¿O en cuánto se puede diferir? Sí, ¿O qué se puede hacer? No hay un procedimiento puntual que te determine cantidades, pero de acuerdo a las circunstancias y cada caso en particular, se somete a aprobación de acuerdo a la capacidad de pago de la empresa. O sea, tú no podrías llegar a Xela y decirles, mira, me debes 1.500, págame lo que te voy... Porque a todo esto la deuda sube todavía, ¿verdad? Sí, sí. O sea, día tras día sube. Entonces, tú págame, ponte al día y luego lo que me debes me lo vas pagando en 20 años, diferido en 125 millones al año, por ejemplo. Puede ser una buena propuesta, sí. Sí, Daniel, mira, la institución lo ha hecho. O sea, la institución ha hecho convenio de pago de estas deudas. Y han habido algunas de ellas que los cumplen y los han terminado, otras que los cumplen por un tiempo y se olvidan y vuelven a pedir otro contrato de reconocimiento de deuda. O sea, es de entender, Daniel, que la institución no está en contra de la empresa, ¿sí? O sea, no va en los principios de la institución, no existe tal cosa. Entonces, al ver esta situación, lo que se ha hecho es que el interesado, el deudor, expresa interés en pagar su deuda, ¿sí? Y entonces se hace un análisis del monto de la empresa en sí, ¿sí? De cuánto recupera, cuál es su cartera de morosos, claro, cuánto le ingresa mensual, y en base a eso define cuál es la solución. La solución, por supuesto, es pagarla,
el Consejo decide si se le quitan todos lo que son intereses y mora, ¿sí? Y en base a eso se define cómo se va a pagar la deuda, por cuántos años, en qué monto de mensualidades. Porque, vuelvo y digo, o sea, ellos nos deben. Esa plata es nuestra. Esa plata ya el usuario ya la pagó. Esa plata no se la van a devolver a ellos. Y entonces le sumas que deberíamos de trabajar conjuntos para hacer crecer mejor el sector eléctrico. Entonces las condiciones de esa negociación van a ser las más favorables posibles para ambas partes, en un tiempo largo. Por supuesto que eso no se puede pagar en 2 años, en un tiempo largo. Pero que exista el compromiso y que exista la disciplina de hacer los pagos acordados. ¿Habría alguna posibilidad, me lo estoy sacando, a lo mejor me dicen ustedes, eso no se puede hacer, pero había alguna posibilidad de, como se hace con empresas que están quebradas, vender la empresa quizá a un interés privado para que a partir de un momento una empresa de otra naturaleza se encargue, asuma, digamos, compre la empresa municipal, si se quiere, con sus assets, asuma esa deuda y ellos sí organicen mejor y la puedan ir pagando? Lo digo porque a mí me parece que aquí hay un dilema muy difícil de solucionar. Y es que estos hijos de la Gran Bretaña, ¿verdad?, por no llamarles algo mucho peor, saben que el INDE no va a dejar a Xela entera, o a Gualán entero, o a Zacapa entera, o Jalapa entera, o Guastatoya entero sin energía. O sea, digamos, hacérselo pagar a la mara, a la gente, pues no es algo que sea razonable. ¿Cómo lo saben? Empiezan a jugar estos juegos de tirar el balón hacia adelante, mover sus influencias en Congreso, a ver si pega y se lo condonan, que asumiendo que sería ridículo que tuviese vuelo esta ley, pero asumiendo que se cae, como me parece que es racional que se caiga y que no se coman por 7 municipios el resto de diputados el desgaste de aprobar una cosa como esta. Si nos quedamos en esta situación, ¿cómo es que se podrían generar mecanismos para solucionar este dilema? O sea, obviando que no va a pasar lo de la ley, o sea, asumamos que no va a pasar lo de la ley, ¿qué otras opciones tenemos? A mí se me ocurre esa, que pueda llegar una empresa privada y decir, ¿sabes qué? ¿Cuánto debes? 1.500 millones, está bien. Tienes estos assets y tienes este mercado, porque a todo esto esta gente está ingresando. Entonces yo, empresa privada, considero que puedo mejorar las pérdidas de esta empresa muchísimo y puedo saldar la deuda de aquí y así sí hacer y cumplir un convenio de pago de aquí a 25 años, y de repente me acabo encontrando con que compré un asset que estaba hecho miércoles, ¿verdad? Pero que eventualmente se me puede dar dinero. Me lo estoy imaginando. O no se puede hacer eso. La respuesta larga, porque creo que es importante compartirla, Daniel. Mira, cuando se creó la ley de electricidad en el año 96, el INDE, entre sus assets, entre sus activos, tenía la distribución de energía. Por cuestiones del momento, fue decidido que esa empresa de distribución de energía tenía que salir de los activos del INDE, entonces fue vendida. Hoy tenemos, si te acuerdas, Unión Fenosa. Sí, ¿sí? Claro. Españoles. Hoy tenemos Energuate y según vemos, son negocios rentables. O sea, se sigue adquiriendo de buena manera. Energuate cambia de manos cada X tiempo, pero la siguen comprando. Por algo será, ¿no? Porque le puedes estrujar algo a eso. De ahí tú ves los números, por ejemplo, que no los daré, pero tú ves los números a cómo el INDE le vende la energía a la empresa eléctrica, y con el recibo de uno de sus usuarios, de sus vecinos, tú ves a qué precio le vende esa empresa eléctrica al usuario final. Y ves que en algunos casos hay 2.5 veces el valor. Claro. A eso le sumas que por ley, ¿verdad?, la Comisión Nacional de Energía define unas tarifas para todos ellos. Entonces, también le define
lo que son costos unitarios por cada uno de sus usuarios. Y también en esa factura va incluido, digamos, un costo que es el alumbrado público. Entonces, para el detallista, para el economista, para el que es de negocios, definitivamente en cada uno de estos rubros tú puedes obtener algo de ganancia y hacer una empresa eficiente, ¿sí? Emergente, eficiente, para llegar a la conclusión de que es un negocio. Sí puede ser un negocio y es un negocio regulado porque tenemos a la Comisión Nacional de Energía que va regulando todos estos tarifas, estos costos, pero lo es. Entonces, ahora imagínate que no solamente lo es, sino que todo el mundo no paga la deuda. La querrán vender. Se la querrán vender a alguien interesado, cuando es la gallina de los huevos de oro. Y la diferencia, creo yo, Daniel, puedo estar muy equivocado, por la diferencia entre una empresa como, por ejemplo, Ixcán, Joyabaj, San Marcos, San Pedro, que son ejemplo, con las otras, pues es de la administración, es cómo se dirige la compañía, cuáles son la forma en que ellos se fiscalizan a sí mismos, ¿sí? Y claro, un nivel de politización o de muy bajo. Porque si tú eres, digamos, el alcalde que representa y al mismo tiempo tienen mucha influencia en esta empresa, pues definitivamente hay muchas libertades. Pero si estás enfocado en lo que es, no solamente lo demuestran las empresas grandes de distribución que conocemos, que están casi en todo el país, pero también lo demuestran las empresas eficientes, eficaces, que hay 7 de ellas que continúan. Entonces, difícil que alguien que esté en un capricho de no pagar algo que sí tiene que pagar, decida vender la empresa. Claro. Pero de que sí es posible hacerlo, ¿sí? Y de que alguien fuera pudiera ver esto como una buena oportunidad, definitivamente lo ve. Hay que entender el sector eléctrico, hay que respetar la normativa del sector eléctrico y hay que ser eficientes, pues, en tu manejo, ¿no? Hay empresas, Daniel, donde las pérdidas eléctricas llegan al 40%. O sea, de lo que tú tomas, solamente el 60% puedes utilizar o solamente el 60% tú puedes facturar. Y solo para desgranar eso, ese 40% se va, supongo que en ineficiencias de la red, ¿no? Siempre hay algo de energía que se te escapa por algún lado, ¿no? No puedes utilizarla absolutamente todo, no hay 100% de eficiencia en ningún mecanismo energético. Supongo que gente que no te paga. También. ¿Verdad? Morosos y tal. ¿Eso cuánto es del 40%? Difícil decir, porque cuando hablamos de pérdidas, hablamos en 2 términos. Uno le llamamos las pérdidas técnicas, que son efectivamente algo que tú puedes palpar. El tema de variación de voltaje, el tema que no llega al voltaje, el tema que tus transformadores están viejos. Sí, que se te cae una torre y la tienes que volver a poner. Ese tipo de pérdidas técnicas. Y hablamos de pérdidas no técnicas. Y las no técnicas a veces son fantasmas. Por ejemplo, hay empresas, Daniel, empresas eléctricas municipales que le regalan la energía a sus empleados. Por buena onda. Por redes clientelares, básicamente. Hay empresas, ¿no? Daniel, que no le cobran la energía al propio edificio de la municipalidad, por ejemplo. Claro. Y esas son pérdidas. No son pérdidas técnicas. Pero ¿cuánto es del global? Difícil decirlo. Pero son parte de todo lo que ellos tienen que corregir. Y deben de hacerlo. Claro. O sea, nos quejamos de Codeca, pero aquí tenemos Munis Codeca también, ¿verdad? Bueno, y al final también hay gente que no Munis paga, que tampoco no pagan. Que no pagan y no le pueden quitar la energía. Pero, las Munis Codeca, las Munis no es culpa de Codeca en este caso, ¿verdad? Es culpa de los alcaldes. En medio de todo esto, estos días el Ministerio de Energía y Minas denunció ciertos casos de corrupción. ¿No tienen que ver con este tema? ¿O sí, Jorge? Es diferente
por naturaleza, por tema financiero, son ingresos que debieron haber entrado al INDE para ejecutar proyectos. Sin embargo, dentro de sus presupuestos de cada año, el INDE programa proyectos de inversión. Y efectivamente esos proyectos de inversión fueron adjudicados en la gestión pasada, pero llamó la atención en este año que para el presupuesto 2024 habían ciertos rubros comprometidos de contratos adjudicados en los periodos 2020, 2021, 2022, 2023. Entonces, a llamarnos la atención como autoridad interna, procedimos a hacer evaluaciones. Cuando encontramos cierta duda, programamos ya auditorías formales, especiales, a esos proyectos. Proyectos de generación, proyectos de transmisión. Para dar un número, determinamos una muestra de 965 millones de proyectos adjudicados en ese periodo que estamos mencionando, y de los cuales 410 monto se encontraron dudas razonables en cuanto a su adjudicación. Entonces, al determinar esa situación, se da a conocer, y por la incidencia del caso de que ya no era un incumplimiento, ya no era un deber de control, sino que hay irregularidades, se procedió a hacer unas denuncias justamente de esos proyectos que fueron examinados. Cuando hablamos de 400 millones de proyectos que pueden ser irregularidades, ¿de qué irregularidades estamos hablando? Justamente en el proceso de la adjudicación se piden a cualquier oferente que va a presentar su oferta ciertos requisitos. Y todo esto, perdón, para que lo entienda la gente, es, aquí tienes un oferente que dice, mira, yo voy a hacer, pero esto es todo para el INDE, ¿no? Para que el INDE se lo pague. Yo voy a hacer una pequeña hidroeléctrica y quiero quiero como ofrecer que yo se la construyo al INDE, y el INDE dice, está bien, toma 100 millones para hacerlo. Es eso. Así es. Algo así. Es una publicación que el INDE dice, bueno, señores, necesito la construcción de un proyecto. Claro. Para tal plazo, para tal lugar, y voy a recibir ofertas hasta tal fecha. Sí. Llega ese momento de la fecha, entregan las ofertas, documentos que justifican la acreditación de ciertos requisitos, y justamente el proceso de la autoría se determinó dentro de lo que es la adjudicación. Hay requisitos que la empresa tuvieron que haber presentado, y efectivamente los presentaron, como por ejemplo la experiencia del fabricante, la experiencia misma de la empresa que dice, bueno, yo sí tengo la capacidad de hacer lo que ustedes necesitan INDE. Como requisitos cumplieron. Podemos hablar de un principio de legalidad. Todos los expedientes tienen todos los requisitos establecidos que se en su momento. Formales, digamos. Formales, o sea, así es. El check, tiene Cabal. no sé qué, check. El famoso checklist es fácil decir, cumple. Pero ya cuando entramos a analizar el contenido de cada documento que refiere la existencia de esa experiencia, nos empezamos a topar de que eran falsificados o eran alterados, o una prueba bien determinante fue hacer una confirmación de terceros, consultarle a la empresa que dice ser que extendió el documento, para lo cual esas empresas nos han manifestado que no es su firma, no lo extendieron o está falsificado. O sea, a ver si lo entiendo. Yo llego al expediente, póngame un ejemplo, solo sin decir nombres y tal, póngame un ejemplo del tipo de documento que se está pidiendo. O sea, para tal oferta necesito... Se dice, yo tengo experiencia, yo le construí... a Pepito Pérez. Exacto. Y aquí está una carta de Pepito Pérez diciendo, esta persona me construyó. Aquí está la hoja membretada, aquí está el sello y la firma, que dice que yo le construí esa obra. Sí. Entonces te vas con Pepito Pérez y dice, yo no firmé eso es mentira. Exacto. Es todo falso. Y justamente esos requisitos hicieron valer a la Junta de Cotizaciones y Licitaciones de que el oferente cumplía con los aspectos, y al cumplir con los aspectos se entra a analizar lo que es el precio y se escoge el precio más económico. Pero si no validamos los requisitos, automáticamente el oferente no cumplió, por consiguiente no se tuvo que haber adjudicado el negocio. O sea, es básicamente, podríamos resumirlo así, estas empresas que son, pues, por lo menos que están entrando dentro de un proceso de engaño al cliente, que en este caso es el Estado, ¿verdad? Claro, a través del INDE, le está diciendo, quiero
quiero esta experiencia, quiero que tengas estas capacidades y tal, los tipos falsifican los documentos y se le asigna seguramente al que ya sabía qué clase de precio era el más bajo, ¿verdad? Exacto, sí, sí. Y esa situación documental se demuestra ya en el trabajo de campo. Justamente de esos proyectos que suman 410 millones de quetzales, se mira ya avanzado el plazo de vigencia del contrato con una ejecución de, si es 1% es mucho, o sea, hay cero ejecución. Podrán decir ciertas justificaciones, pero ahí se determina claramente que no tenían la experiencia que el INDE necesitaba para la ejecución de esos proyectos. ¿Y ya se les dio el dinero? Afortunadamente, pago del contrato no, pero en ciertos contratos se requería anticipos. Entonces los anticipos sí fueron entregados, sí cumplieron los aspectos en ese momento que pedían. Que eran puramente formales. Eran formales. ¿Y cuánto dinero se les adelantó? Podemos hablar de un contrato de 9 millones de anticipo, otro de 1.2 millones de anticipo, otro de 40 millones de anticipo, y otros que por ahí iban con 23, pero afortunadamente no se llegó a conclusión del requisito. Entonces, consciente no tenía derecho. Sumando todo eso, a lo mejor son 60, 70 millones. Aproximadamente. Sí. Y de eso se ha hecho un 1%. Se ha hecho poquísimo. Si aproximamos 1%. Sí. Así es. Así sí somos generosísimos. Sí, claro. ¿Verdad? Sí. Está bien. Pero así es difícil mantener las finanzas del INDE. Si por un lado no están pagando por este lado y luego estamos malgastando fondos por el otro, es muy difícil que esos 3.400 millones de presupuesto que ustedes me dicen manejarlos adecuadamente, ¿no? O sea, estás muy limitado. Sí, sí lo estamos, Daniel, claro que sí. Por ello mismo, o sea, el tema de recibir lo que se nos adeuda es importantísimo, pero es de recordar, Daniel, que estamos, puedo decir, saliendo de una crisis, ¿sí? El instituto ha enfrentado en los últimos años, digamos, situaciones que históricamente no se habían dado. Entonces, el día de hoy, sí, efectivamente hay un grupo de profesionales revisando, haciendo las cosas como deben de hacerse. Y al mismo tiempo encontramos esta coyuntura con el tema de estas municipalidades y de estas iniciativas de ley. Pero, mira, volviendo al tema de las iniciativas de ley y la importancia para el INDE, vuelvo a decir, esto no necesariamente es del INDE, esto es de Guatemala, es del sector eléctrico. Solamente el hecho de tener este tipo de vaivenes en diferentes entidades y demás ya es un desgaste para el sector, es un desgaste, en especial es un desgaste, diría yo, para las personas, para las entidades, las empresas que le deben al INDE, porque repito, no son todas, solamente es un puñado que seguramente pues están asustados que no puedan pagar, no tienen que pagar en un año. Se puede hacer un manejo, un balance adecuado por muchos años para que paguen lo que deben. Y esto viene a que, por ejemplo, se escucha que dicen que son las municipales, que son todas las municipales, no lo son, es solamente un puñado, y sobre ellos no solamente tiene que haber un cambio de visión y de profesionalismo, sino que son esas comunidades las que tampoco lo deben de permitir, porque ha sido la plata de ellos la que no ha llegado a nosotros. Y en ese sentido, yo te digo, vienen la otra semana, entiendo, hay una actividad en el Congreso, y seguramente vamos a ver no solamente a las municipalidades, o deberíamos de ver a las empresas eléctricas municipales que tienen esta deuda, posiblemente vamos a ver a otras municipalidades, pero eso es parte de la política. En realidad aquí quien está buscando, digamos, una condenación son estas 6 empresas municipales, nadie más. La iniciativa o las iniciativas, mira, no generan una igualdad. No la generan, no crean, no tratan, no son igualitarias y no son equitativas. ¿Cómo puedes tú legislar una iniciativa de este tipo?
Bueno, estás creando un incentivo horrible y es que el resto de municipalidades lo que van a hacer es, entonces mi incentivo es crear una empresa de estas y no pagar. Entonces, cobrarle a los usuarios y yo no pago, como no cortan da igual que haya sentencias, da igual que haya, digamos, que las finanzas estén claras y demás, eventualmente me acojo a esta ley o reviso una ley parecida para más adelante y me las perdonan y así nos vamos. Claro, y algo muy importante que hay que reconocer aquí en el INDE hoy por hoy es la transparencia que se está dando desde la cabeza. Y esa situación me lleva a pensar de que ahora sí vamos a ejecutar correctamente los presupuestos del INDE en beneficio de la población. Uh-huh. Y esa bandera nos lleva también a confirmar el nivel de profesionales que se tiene, como aquí el colega presente, el ingeniero, gente conocedora en el mercado, gente conocedora experta en la materia, ¿verdad? Entonces hay un buen grupo de profesionales al frente del INDE, como gerentes de área, y el gerente general también, inclusive, que es una persona bien transparente, en donde desde arriba se está mostrando la transparencia. Entonces eso tiene que ir cayendo en cascada a todas las áreas, y se está demostrando que no se está permitiendo corrupción, cero tolerancia a la corrupción. Cualquier situación que se sabe de posibles gente implicada, se está tomando las acciones correspondientes. Si les permitiesen tener pues si se les devuelve el dinero y si empezamos a tener una relación más sana con esta clase de proveedores, ¿qué planes le gustaría implementar el INDE? ¿Qué quisieran hacer? Que no se puede hacer ahora porque tenemos estas finanzas tan chuecas. A ver, en el área, digamos, de servicio hacia los clientes consumidores, en este caso las empresas de distribución, el INDE lo ha venido haciendo y lo seguirá haciendo. O sea, nosotros tenemos un área destinada, una división destinada para el análisis de no solamente la normativa, sino el comportamiento de esta normativa con las empresas. Hacemos visitas para conocer qué es lo que cada uno de ellos requiere, digamos, en apoyo técnico, en apoyo de normativa, porque acuérdate que a veces enfocado uno en su negocio, en este caso distribución, no necesariamente está tanto de qué pasa en la normativa, cómo se actualiza la normativa. Entonces, en ese sentido, el INDE las apoya, les da el apoyo necesario y en la parte de una auditoría técnica, digamos, de cómo hacen ellos el manejo de su red, de la administración de su red, también el INDE los ha apoyado, les puede apoyar, de tal manera de que ellos crezcan. O sea, ellos deben de crecer, deben de ser eficientes y el INDE puede ayudar en ese sentido. Eso lo hace el INDE, lo seguirá haciendo el INDE. Es parte de su política, es parte de su visión y de la misión propia de la institución. Todos estos cambios seguramente, como mi colega compartirá, también van a traer beneficios a la institución respecto al cómo se van a redactar, digamos, o cuáles van a ser los cambios a los nuevos términos de referencia, y cuáles van a ser los procesos ahora internos para hacerlo más rápido, para hacerlo más transparente. Seguramente van a haber muchos cambios ahí también. Sí, definitivamente ya se está trabajando en cuanto a ese tipo de análisis de procedimientos. Y una de las herramientas principales son los términos de referencia, que ahí se definen claramente los requisitos que los operadores deben cumplir. Pero si son términos adaptados a, ese es el resultado. Entonces, con la transparencia que se está manejando en este periodo, muchas cosas van a cambiar para mejorar para Guatemala, porque al tener recursos en el tema municipal y de ser eficiente el INDE en cuanto a la transparencia de su ejecución, esos proyectos van a llegar realmente a donde tienen que llegar, que es a la sociedad guatemalteca, y tenemos una línea directamente de lo que son proyectos de liquidación rural. Aquella gente que comentaba aquí el ingeniero, que tiene necesidad, pero porque son remotamente lejanos, no ha llegado. Y solo el INDE puede contribuir en esa parte, con esos proyectos. O sea, lo que no se está haciendo, que serían estos proyectos de inversiones, sobre todo esa que último 5 o 6% de la población que no tiene acceso
Es un 8%. 8% de la población que no tiene acceso a energía, seguir cerrando esa brecha. Correcto. Nos hacen falta más hidroeléctricas, más calderas, más... ¿O generación estamos bien? A ver, en la institución se tienen planes de rehabilitación de equipos, renovación de equipos, incremento de capacidad de las plantas existentes. Sin embargo, también puedo decir que el INDE, que posee varias propiedades, en sus propiedades han investigado qué potencial fotovoltaico puede tener, qué potencial hidroeléctrico pueda tener, y esas son plantas nuevas que definitivamente considero en esta administración se van a incluir ya en planes de trabajo, porque el INDE con estas propiedades, estas fincas, tiene las condiciones adecuadas para crecer. Entonces, o sea, esas fincas, digamos, que tienen un río que se puede poner una hidroeléctrica, esas fincas que tienen, ¿qué? Para poner paneles solares, sí, fincas sí, que... así es. ¿Y todos son estos fincas que tiene por ley el INDE o cómo han ido adquiriendo estas propiedades? A ver, bueno, no te puedo contar la historia de esas propiedades, pero te puedo asegurar de que existen varias fincas, digamos, donde... Que no se están explotando, digamos, en ese sentido, que se podrían explotar. Es correcto, o sea, son fincas donde ya se tienen los actuales proyectos, ¿sí? Y en esa misma finca, digamos, se ha descubierto que hay potencial fotovoltaico, por ejemplo. Entonces, ese es un nuevo proyecto que se pueda desarrollar, ¿sí? Claro. Solo para que la gente entienda cómo esto está conectado y nos afecta a todos. Es decir, el hecho de que estos truanes deban 3.500 millones, que encima quieren que el Congreso se los perdone, no nos permite hacer estas inversiones en nueva generación, en transmisión, en hacer llegar a la gente que no tiene energía. Y por lo tanto, por ejemplo, pues nuestro precio es mayor, porque cuanto más se pueda producir, más bajo nos van a vender la energía, ¿verdad? O sea, es así, es muy sencillo. Muchísimas gracias por haber estado aquí, por habernos explicado este caso tan fantástico. Yo, en fin, no quiero ser pesimista, pero siento que están en un callejón con difícil salida, sinceramente. O sea, podemos parar este gol, yo creo que se puede parar este gol, que es el que no te perdonen la deuda a través de una ley, que sería, digamos, repulsivo y repugnante. Pero de ahí hacer que esta gente se ponga al día, dados los incentivos políticos que se tienen, está un poquito complicado, ¿eh? Está un poquito complicado. Yo creo que es una prueba a nuestro sistema de gobierno, es una prueba a la conciencia. A la conciencia de cada uno, ¿verdad? En especial a los señores congresistas, ¿verdad? Pero mira, harán lo que creo yo lo correcto, ¿verdad? Lo correcto es no darle la espalda al pueblo, ¿sí? Porque lo contrario van a ayudar a una entidad que no es eficiente, una entidad que ha tomado dinero de ellos y no ha pagado. Entonces, y mañana va a seguir sin pagar. O sea, ¿cuál es el incentivo si te perdonan la deuda de empezar a pagar en ese momento? Mentira, no van a pagar. Lo correcto, por eso digo, es no darle la espalda al pueblo quien ya pagó, ¿verdad? Y lo otro es que, de lo contrario, te digo, el tema de certeza jurídica en el sector eléctrico cae por los suelos y eso en realidad va a afectar a todos. A todos. Yo escuchaba en una entrevista que algunas personas tuvieron y hablaban de que el INDE no les da el aporte a la tarifa social porque ellos deben ese dinero al INDE. Y lo voy a repetir, Daniel. Dicen que que el INDE no les da el aporte a la tarifa social porque ellos nos deben miles de millones de quetzales. Y esa es la queja, pero a ver, hay todo un procedimiento, el cual, por ejemplo, Joyabaj cumple, y a ellos se les da el aporte. Pero ese procedimiento no lo cumplen estos 7. Pero todavía piden que les des la tarifa y social. Y no deben. Ajá. A ver, ¿dónde queda, digamos, la lógica de eso? No. El INDE está de puertas abiertas, Daniel, para ti, para toda la población, de puertas abiertas
para todas las empresas eléctricas municipales, y en aquellas que se está concentrando, digamos, esta conversación, pues por supuesto que muy interesados. Yo te cuento, hace poco recibimos en oficina la respuesta de la actual alcaldesa de Zacapa, y nos mandó una nota muy amable y nos reciben en su despacho en los próximos días, ¿verdad? Pero nosotros estamos totalmente abiertos a continuar con el diálogo y a definir la mejor forma y condiciones para que ellos se pongan al día, se comprometan en un pago pequeño por cierto tiempo y regularizar su sistema. Totalmente abiertos a la conversación. Y sobre todo también un llamado a los... yo creo que especialmente nos van a ver en Xela, pero sobre todo en Zacapa, y Hualán, Guastatoya habíamos dicho, Hualán también, ese tipo de municipios, la población misma que empieza a exigir. Yo sé que ustedes dicen, yo ya pagué, no quiero que me corten la electricidad, pero empiecen a apretar a sus alcaldes para que hagan lo debido y cambien de alcalde para bien, hombre, la próxima vez voten un poquito mejor alguno de ellos. Jorge, Cristian, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros en Tangente, gracias por habernos puesto sobre la mesa un tema tan interesante, quizá no el que más en boga está ahora mismo, pero desde luego, imagínense el riesgo que podemos tener, 3.500 millones que no se van a inversión, que no se van a cosas positivas y que estos truanes quieren que se los perdonemos. Muchísimas gracias por haber estado aquí. Y muchas gracias a ustedes por escucharnos, por vernos. Ya saben, Tangente GT, búsquenos en las plataformas, redes sociales, YouTube. Síganos, den las notificaciones y nos vemos en la próxima.